Bien, partíamos nuestra edición de ADN hoy contándoles que había habido una noche violenta en Santiago. 70 encapuchados atacaron con disparos, con piedras, bombas Molotov a la tenencia Santa Adriana de Carabineros de la comuna de Lo Espejo. También este video que se ha viralizado de un hombre de unos 60 años, un poco más, ¿no es cierto?, que es reducido por Carabineros. Y todo esto después de una marcha multitudinaria durante el día domingo para conmemorar un día, otro día más de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Importante esta antesala porque se vuelve a instalar, tal como partió marzo, el tema de la violencia. Cómo se combate la violencia, cómo se termina definitivamente con un tema que se ha ido instalando de manera crónica. Y yo les comentaba más temprano que hay una columna en el Mercurio de 3 hombres que están vinculados a organizaciones de beneficencia y solidaridad, como son Benito Baranda, Rodrigo Jordán y Leonardo Moreno, donde hacen una propuesta de diálogo con acciones concretas para llegar efectivamente a la paz social. Estamos en línea con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, para comentar de este y otros temas. Senadora, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN Hoy. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días, senadora. Senadora, lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted la marcha del día domingo? Yo creo que en términos generales estuvo bien. De hecho, conozco personas que participaron de la marcha, más, es decir, y que son incluso de un sector político de derecha, si bien no militante, pero más bien dicho de nuestro sector. Y eso es porque yo creo que en general todas las mujeres hemos sentido en mayor o menor medida el hecho de que es mucho más difícil para nosotros enfrentarnos y poder salir adelante, sobre todo en ambientes que son mayoritariamente de hombres. Y todas conocemos y tenemos personas que han sufrido, que están en una situación de discriminación, por ejemplo, de sueldo, en donde por el hecho de ser mujeres no tienen un sueldo menor al de un hombre, o les es más difícil poder acceder a ascenso, o han sido víctimas de violencia, etcétera. Entonces, yo creo que hay cosas que son súper comunes y eso hace que las marchas de la mujer sean súper masivas en la medida en que nos representan a todas. Y en ese sentido, solo para cerrar ese punto, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, ¿usted diría que son más los elementos que unen a las mujeres que los que las desunen? Y yo les pregunto básicamente por la convocatoria que también tuvo esta marcha del 8M. Mira, yo creo que son más las cosas que nos unen, pero lamentablemente a veces en estas marchas se generan, porque es legítimo que tengamos diferencias las mujeres, si no tenemos por qué por el hecho de ser mujeres pensar todas lo mismo. Sin embargo, yo creo que mayoritariamente nos enfrentamos al mundo de manera similar. Y lamentablemente a veces esas diferencias, que en lugar de estar en una posición secundaria, pasan a tomar la labor principal. Y por eso que, por ejemplo, las imágenes que vimos en redes sociales, la que nos salta espaca o cosas por el estilo, a mí me parece que son lamentables, porque a uno le podrá gustar o no la labor que desempeña Carabineros, pero Carabineros es una institución completamente necesaria en democracia. Y las mujeres que estaban ahí resguardando el orden público en la marcha estaban haciendo su pega. Entonces no tienen por qué ser humilladas y agredidas, aunque sea verbalmente, por otras mujeres que están conmemorando el Día de la Mujer, sobre todo. Es decir, esa es una contradicción. Entonces, a eso me refiero con que a veces las diferencias pasan a primer lugar en lugar de poder asumir aquellas cosas que son comunes a todas las mujeres y que de alguna manera permitiría tener estos movimientos que nos representen a todas. Senadora, entre estar feliz de la vida y henchida de emoción por estar en la coalición de gobierno y liderando uno de sus partidos, y estar hasta la coronilla por estar en Chile Vamos, la coalición de... ¿Dónde se ubica usted? ¿Puede ser al medio? A mitad de camino. A mitad de camino. Mira, yo creo que efectivamente hoy día uno tiene una cierta sensación de desazón, porque
porque efectivamente uno ve como todo lo que habíamos construido entre todos, ¿ah? Yo te digo, los gobiernos de la concertación, nosotros cuando éramos oposición y todo lo que se había construido entre todos, hoy día se está yendo por el despeñadero. Es decir, con es cierto que hay un escenario internacional complejo, pero también es cierto que las inversiones en Chile hay un factor interno importante, es decir, la inestabilidad que existe, todas las inversiones están paradas y es difícil poder construir demandas sociales sin un país que tenga crecimiento. Eso que dijo una parlamentaria de que acá es mejor tener un país pobre y más justo, es una utopía. Un país pobre nunca va a ser justo. ¿Usted cree que está más pobre Chile? Yo creo que Chile está más pobre que antes del 18 de octubre. Yo creo que hay menos empleo antes del 18 de octubre. Yo creo que hoy día los empleos se han ido precarizando en relación a lo que teníamos el 18 de octubre y creo que hay muchísima menos inversión que antes del 18 de octubre. ¿Cómo se enfrenta eso con una coalición que, como usted misma dice, se ubica a mitad de camino entre estar feliz, estar con esa desazón, en fin, y cuando se llevan intercambiando declaraciones además públicas bien duras, por ejemplo, con el presidente de RN, Mario Desbordes, en que él le acusa a usted de torcer la verdad, en fin, que usted le pide explicaciones? Sí, Mario ha sido bien descalificador en sus apreciaciones. Yo prefiero no caer en eso. Yo lo que he dicho es un hecho, que a nosotros, evidente que si Renovación Nacional presenta una propuesta, porque despejemos un tema, nosotros, particularmente la UDI, había votado a favor en forma unánime para que exista paridad, ¿ya? Por lo tanto, paridad iba a haber de todas maneras. Lo que había que buscar era la fórmula. Nosotros teníamos habían como 3 fórmulas. Nos plegamos a la fórmula de Renovación Nacional. Se trabajó en el verano en la fórmula de Renovación Nacional. Convencimos a todos nuestros parlamentarios de que apoyaran la fórmula de Renovación Nacional y a la hora los que hubo de Renovación Nacional, algunos de sus parlamentarios nos dejan, son como el Capitán Araya, se embarcan y nos dejan en la playa. Entonces, sorry que lo diga, pero lo menos que uno puede tener frente a eso es decir, ¿perdón? ¿Qué pasó? Él decía lo mismo que usted dijo ahora al empezar esta respuesta. No voy a recoger el guante, sea él, voy a dejar que ella pelee sola. Sí, si yo a mí me preguntaron que qué pasaba y qué opinaba de lo que había pasado, que para mí era sorprendente. Y punto. Y cuando pasan estas cosas, senadora... Y doy la explicación de por qué es sorprendente, porque es importante aclararlo. Ajá. Y bueno, y cuando pasa eso, justamente, es importante aclararlo. ¿Y usted habla con él? ¿Se hablan en Chile Vamos? Sí, sí. Pero estas cosas que se intercambiaron por la prensa entre la semana pasada y ahora, ¿las conversaron ahora? Ayer se encontraron en esta firma, sí. Aunque usted llegó después porque su vuelo llegó más tarde. En la firma mecánica, qué miedo. Que al final no se firmó nada, entiendo, fue como un apoyo, una declaración ahí por la paz, un plebiscito en paz. No se firmó nada y yo quiero decir una cosa que me preocupó sobremanera. Porque... Nos referimos, a la convocatoria que hicieron los presidentes de las 2 corporaciones del Congreso a una suerte de acuerdo transversal por un plebiscito pacífico. Claro, lo que pasa es que para que haya un plebiscito pacífico tiene que haber orden público. Y para que haya orden público hay que controlar el desorden. Entonces, yo le planteé a las que estaban ahí, decía, a ver, estamos todos de acuerdo que tiene que haber, no pueden haber, el día del plebiscito no pueden haber boicot, no pueden haber barricadas, no pueden haber intentos de tomarse los locales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y antes de eso tampoco, porque si no la gente va a tener pocas ganas de participar. Uh-huh. Y entonces dije, pero ¿quién hace eso? El gobierno. El gobierno, pero el gobierno no puede decirle, ciudadanos de Chile, defiéndanse solos, eso lo tiene que hacer Carabineros. Con todo el apego al resguardo de los protocolos internacionales, pero tiene que hacerlo Carabineros. ¿Están ustedes dispuestos a apoyar la labor de Carabineros en la medida en que se haga dentro de los marcos legales de los protocolos internacionales? Claro, es que ahí hay un punto, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y quiero vincularlo con precisamente la discusión que se ha instalado. Oye, pero lo que quería decir era es que me dijeron que no. Eso quería decir. Ya, que yo lo encuentro grave. De acuerdo con respaldar a Carabineros, dice usted. Claro, yo lo encuentro grave. Pero no me contestó si usted conversa o ahí aprovechó de conversar con Mario Desbordes y... No, porque yo creo que esa es una conversación que tiene que darse en privado, pues ahí había mucha gente, estaba lleno de periodistas y estaba... Entonces no han hablado, no han aclarado puntos. Sobre eso no, pero sí he hablado con los senadores de RN y yo creo que más que hablar conmigo,
tiene que hablar con sus militantes. Si el que hizo la propuesta fue un senador de la Democracia Cristiana, al que le tiene que dar explicación a él, no sé si me entiende. Es decir, acá no fuimos nosotros, si no fueron la misma gente de Renovación Nacional que entendía y que conversó con nosotros para que nosotros lo siguiéramos y nosotros estuvimos de acuerdo. Senadora, entendiendo lo que usted dice que es absolutamente clave, o sea, en cualquier democracia evidentemente que tiene que haber una policía uniformada capaz de controlar el orden público, y quizás lo que ha demostrado desafortunadamente esta crisis es que Carabineros estaba tan afectada como institución, ¿verdad?, por las razones que ya conocemos, que se enfrenta a un proceso tan difícil, con muchas dificultades, también vulnerando los derechos, el respeto a los derechos humanos, y eso está contenido en los distintos informes, ¿no es cierto?, que se han evacuado de organismos internacionales. Entonces, quiero preguntarle, vamos más allá. Estamos enfrentando un plebiscito histórico, estamos en un momento difícil, hemos visto distintas expresiones de violencia, desde expresiones cotidianas. No sé si usted vio un video de una joven que es agredida en el metro, con un hombre que le pega y la deja sangrando, y luego este hombre lo tratan de linchar. Quiero poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con el estallido, pero que de alguna manera también es parte de lo que estamos enfrentando. Y otras expresiones, como lo que pasa el viernes, ¿no es cierto?, que termina un hombre de 48 años muriendo aparentemente digo aparentemente porque es parte de la investigación, por una bomba lacrimógena que le cae en la cabeza. Entonces, yo quisiera saber, desde lo que usted observa, ¿cómo logramos efectivamente detener esta situación? Y si usted cree que se ha hecho lo suficiente para poder avanzar efectivamente en construir caminos que lleven a la paz social. A ver, yo creo que al respecto dos cosas. A mí no me extraña, de verdad, yo soy médico psiquiatra, no me extraña que la violencia para resolver problemas se empiece a instalar en la sociedad. Es decir, yo leía en el verano un estudio en donde la violencia en parejas jóvenes había aumentado. No es raro, si la sociedad empieza a normalizar la violencia como un camino para poder resolver conflictos, no es raro que sobre todo las personas más jóvenes empiecen a también a normalizar eso en otro tipo de conflictos, en conflictos más cotidianos. Es decir, yo creo que esa es una de las consecuencias que va más allá del estallido social y que es al final del día es responsabilidad de todos, porque empezamos a normalizar las funas, el poder agredir a otros para poder resolver un conflicto o instalar una idea. A usted la funaron en el aeropuerto de una manera bastante... No, varias veces. Ya, ¿y usted anda con resguardo después de aquello, en no? En el aeropuerto no. Acá en Santiago... sí. Porque... ¿Y cómo lo enfrenta? ¿Cómo enfrenta ese tipo de situaciones? Porque no son posibles de prever, a menos que usted vaya muy resguardada con guardaespaldas prácticamente, ¿no? No, yo normalmente en el aeropuerto ando sola. Lo que pasa es que nada que vas a hacer, es decir, lo peor que uno puede hacer es perder la calma. ¿Pero le tiene miedo a que la agredan físicamente? Como le pasó, que le pasó a Gabriel Boric en un sentido. Sí, pero me pegaron una vez en un avión, pero me agredieron, no es que me hayan sacado la mugre. ¿Y cómo controla usted? Porque hasta salió un decálogo de cómo tenía que ser el comportamiento ante una funa. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted con eso? No puedes hacer nada, porque lo que están buscando ahí es sacarte de quicio y sacarte de control para poder grabarte y subir eso a las redes. Por lo tanto, la mayor prueba de eso es desarrollar la paciencia y el autocontrol, nomás para no responder, porque no tienen cuando te hacen ese tipo de cosas, no tienen ni un interés en conversar contigo, ni en saber lo que piensas, ni por qué piensas lo que piensas, y si tienes alguna razón para poder hablar al respecto. ¿Y usted ve esa intolerancia en ambos sectores, tanto en un sector de extrema derecha como de extrema izquierda? Yo creo que sí, es decir, el sentido común, la cordura, las virtudes en general no son patrimonio de un sector político, gracias a Dios. No, se lo pregunto por lo que le pasó al periodista Rafa Cavada en este fin de semana, por lo pronto, ¿no? Mira, sí, yo creo que todas esas cosas están mal. Sí, lo que pasa es que como te digo, el sentido común, la prudencia, es decir, las virtudes en general y los defectos también no son patrimonio. En todos lados hay gente que de repente es exaltada, y al normalizar la violencia, hay gente en cualquier sector que se va a sentir validada para hacerlo. Entonces es muy malo, y no solo de sectores políticos, sino, como te digo yo, esto que pasó en el metro, eso hubiera sido pensado hace algún tiempo atrás.
¿Y cómo salimos de esto, senadora, para poder darle un corte? Sabemos que no es fácil, sabemos que el gobierno la tiene difícil, pero ¿cómo? ¿Cuál sería para usted el camino? Lo que pasa es que yo, al principio de tu pregunta, cuando me hiciste esto, tú planteaste de que acá había violación a los derechos humanos. En estricto rigor, hay una agresión, es decir, sí, puede ser llamado así, pero no es sistemática ni es del Estado, son personas aisladas. Claro, pero no lo digo yo, lo dicen los informes y los informes no dicen que es sistemática. Pero no dicen que es sistemática. No dicen que es sistemática, por cierto. Sí. No, claro, pero el problema que tenemos es que se ha generado un deterioro cultural del prestigio de Carabineros. Por eso yo pregunté si están dispuestos a apoyarlo, porque en el fondo estamos en un estado de derecho. Cualquier persona, carabinero, médico, abogado, lo que sea, que comete un delito porque agredir a un carabinero que usa la fuerza más allá de los protocolos, es un delito, ¿ya? Tiene que ir a los tribunales y tiene que investigar para ver si efectivamente eso se enmarcó dentro del uso legítimo de la fuerza o no. ¿Ya? Como lo que pasó con el carabinero en Concepción, que mostraban solo una parte, un carabinero que le disparó en la pierna a un sujeto, que mostraban una parte del video y se veía bien tremendo, pero después, al saber el contexto, que no se vio, el carabinero fue atacado por una turba, lo botaron de la moto, se le acercaron para patearlo, como lo habían hecho el día anterior con dos carabineros, una de ellas mujer, él sacó su arma de servicio, se la guardó, se subió a la moto y lo volvieron a atacar y lo volvieron a atacar de la moto. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que investigar si eso es o no, pero suponer que tú vas a poder controlar esa violencia que vemos de tirar de lado y lado, si lo hiciera alguien del sector de extrema derecha, yo también lo condenaría con la misma fuerza. Senadora... Es difícil poder controlar eso sin usar la fuerza. Y usar la fuerza va a generar algún tipo de lesionado. Senadora Jacqueline Van Rieselberghe, presidenta de la UDI, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias.